Y a todos, gracias por continuar con nosotros en esto que es Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia. Y en Bogotá se está presentando una situación que ha llamado la atención de la ciudadanía y es los casos donde las personas están siendo atacadas con algunas sustancias para dejarlas indefensas y hurtarle las pertenencias. Se señala que popularmente que son emburundangados o que se les aplica alguna clase de sustancia como por ejemplo la escopolamina. Para conocer qué es lo que está pasando en la ciudad, la comunicación a esta hora es con el coronel Luis González, quien es el comandante, el jefe de la SIJIN en la capital del país. Esta unidad que se encarga precisamente de investigar delitos de alto impacto en las ciudades. Coronel, gracias por estar con nosotros y bueno, ¿qué se le puede decir a la ciudadanía frente a estos hechos que han ocurrido recientemente en la ciudad? Bueno, muy buenas tardes. Primero agradecer a Semana por este importante espacio que nos dan para compartir con los ciudadanos. A ver, primero que todo quiero hacer un contexto de cuál es la fenomenología que tenemos en la actualidad en Bogotá frente a lo que hemos o se ha denominado culturalmente como el hurto mediante escopolamina. Quiero aclarar primero que hace más de 20 años, de acuerdo a los reportes que nos da el Instituto de Medicina Legal, no tenemos un hecho donde se haya utilizado esta sustancia. Esta sustancia proviene normalmente de un árbol conocido como borrachero, de donde hace algunos años, repito, hace más de 20 años, se extraía una sustancia y de allí pues se escopolaminaba o emburundangaba a la gente como lo conocemos coloquialmente. El punto del fenómeno que estamos teniendo y que hemos tenido históricamente, digamos que esto no es una modalidad nueva que usen los delincuentes para hurtar a las personas, es que se usan otro tipo de sustancias que hemos conocido a lo largo, digamos, del tiempo y de hecho, durante las últimas semanas, que son conocidas como fármacos llamados benzodiazepinas. De allí, digamos que es el nombre genérico, el nombre normal del fármaco, se derivan otras sustancias con algunos otros nombres y que lo que hemos acertado es que son sustancias o fármacos controlados que normalmente son recetados y obviamente tienen que ser dados por una fórmula médica y que de allí también depende su comercialización. ¿Qué sucede con estas sustancias? En los casos que hemos tenido, las personas aducen muchas veces que cuando van en el Transmilenio, cuando van en la calle, son víctimas de una persona que les pone como un polvito en su cara, o que fumaron al lado mío un cigarrillo, o que con un spray me rociaron una sustancia. Todo esto lo hemos debatido con los expertos, con los psicólogos, y hemos llegado a una conclusión. La primera de ellas es que se convierte en un mito urbano, todo esto del polvito, del aerosol, y que realmente estas sustancias deben ser ingeridas, es decir, deben entrar por la vía oral al cuerpo, o en su defecto inyectadas, que realmente los casos que tenemos, ninguno nos da una certeza con que hayan sido inyectadas. ¿Qué sucede? Tampoco lo hemos dejado al azar sobre algunas personas que sí, de pronto les rocean algo y de inmediato llega alguien a ofrecerles un vaso con agua y les dan este fármaco allí con el agua. Tenemos otros casos que son, digamos, los más frecuentes que hemos detectado hasta hoy, que es a la salida de los bares, a la salida de los centros de entretenimiento nocturno, donde alguien toma a la persona, le dice, oiga hermano, qué bueno verlo, empieza como, perdónenme la expresión, a enredarlo o a convencerlo, y finalmente le dice, venga, tómese un trago o tómese este jugo, y es allí donde se suministra el fármaco. La otra modalidad que es frecuente y que todos conocemos es precisamente en los bares, donde principalmente los hombres hacen contacto con algunas damas, les ofrecen un trago, salen a bailar y en medio, pues, digamos, de esta dinámica de la rumba, si se puede llamar de esta manera, pues les colocan sustancia
en su trago y de allí pues que se derive precisamente en la ingesta de este medicamento, este fármaco o este tipo de sustancias. Coronel, si en los casos, por ejemplo, donde las personas aducen que les echaron un polvito, los adormecieron y después de eso lo robaron, no puede ser que se esté utilizando otra clase de sustancia, otra clase de químico, teniendo en cuenta la explicación que nos hace usted de que para que, digamos, surta efectos se tiene que ingerir por vía oral, ¿no se estaría usando otra clase de químico o otra clase de fármaco? Mira, precisamente eso lo hemos estudiado con los toxicólogos, desde los toxicólogos clínicos, los toxicólogos forenses, desde nuestro Instituto Nacional de Medicina Legal, y hasta hoy no hemos encontrado ninguna sustancia que pueda causar tal efecto. Hay que hacer una claridad más, y aprovecho este espacio que nos da hoy semana. Hemos visto en muchos de los casos donde las personas son víctimas de hurto, un fenómeno que es un poco, digamos, va más allá al humano. Y quiero hacerme entender en lo siguiente. Hay muchos timadores en la calle, hay muchos estafadores, hay muchas personas que tienen un grande poder de convencimiento sobre los otros. Entonces, entablan una conversación con cualquier ciudadano, empiezan a, llamémoslo así, a atraerlos hacia ellos, empiezan a convencerlos, a decirle, mire, hay un negocio importante, mire, algo muy similar a lo que hemos vivido durante años, que es el mal llamado paquete chileno. Entonces, estos timadores o grandes estafadores logran convencer a las personas de entregar su número, de entregar su teléfono celular, de entregar sus pertenencias, de entregar cualquier situación, un anillo, una cadena, un reloj. Y las personas, cuando logran darse cuenta o logran volver como a la realidad, si lo podemos llamar de esa manera, al sentirse robados, al sentirse estafados, al sentir que los engañaron, por pena a decir que fue un vivo el que se aprovechó de ellos, por hablarlo en un lenguaje coloquial, aducen que sí, que los robaron, pero que les echaron algo, o sea, que estaban en un estado de adormecimiento o estaban en un estado de somnolencia o estaban en un estado de indefensión, simplemente para justificar que no cayeron en manos de un vivo, sino que estaban en un estado que no logran explicar. Entonces, de allí hemos visto también donde se comprueba una relación directa con esto que hemos llamado un mito urbano. Y repito, no hemos encontrado hasta hoy, y me atrevería a decir que a nivel internacional no hay una evidencia con una sustancia que logre llevar al ser humano a un estado de somnolencia, de intoxicación, de estado de inferioridad, que pierda la memoria y que no logre saber, si no fue por una ingesta, qué fue lo que sucedió. Coronel, ¿por qué se está dando en este momento esa sensación precisamente de que hay un auge de esas, por decirlo así, llamarlo así, de esas organizaciones, personas que utilizan esta clase de medicamentos para robar? Es decir, ¿se ha presentado algún incremento? ¿Qué estadísticas manejan ustedes frente al uso de estos químicos, de estos fármacos para cometer los delitos? Hemos hecho un estudio basado en todos los reportes que hemos tenido durante los últimos años, no solamente en Bogotá, sino a nivel nacional. ¿Y qué me refiero frente a esto? Mira, esto no es una modalidad nueva de hurto. O sea, no es que el tema de la modalidad de escopolamina, que repito, no existe la escopolamina en este momento. Se usan otro tipo de sustancias, fármacos. Es una modalidad histórica, desde hace muchos años. ¿Qué está sucediendo en este momento? Primero, si hacemos un comparativo con el año inmediatamente anterior, no tendríamos un símil de comparación unificado, toda vez que el año anterior, para este primer semestre, y de hecho el tras anterior, es decir, 2020, estábamos en una etapa de pandemia. Para el año anterior, para estas fechas, aún teníamos gran parte de las víctimas que tenemos hoy, aún estaban con trabajo en casa,
estaban virtuales, los colegios y gran volumen de esa población. En ese momento sí, somos claros en que hay un aumento si nos comparamos frente al año anterior, claro, por las visiones de las que estoy hablando anteriormente, cuando estamos hablando del hurto a personas en la calle. No estamos hablando del hurto a personas en la calle. Sin embargo, cuando revisamos las estadísticas de la escopolamina en temas de hurto a viviendas, vemos una reducción importante de los números, una reducción casi del 60-70%. ¿Y por qué me refiero al hurto en las casas mediante escopolamina o mediante esta modalidad? Porque normalmente en los bares donde se hace el contacto con las víctimas, las llevan hasta sus casas. Y es allí donde, bajo ese estado de inconsciencia, bajo ese estado de somnolencia, hurtan sus residencias. Digamos que es lo que habíamos conocido mayoritariamente. En este momento vemos que el fenómeno se presenta en las calles, es decir, es reportado por las personas hurtadas en medio de las calles de Bogotá, y lo aducimos precisamente a lo que les decía hace unos momentos. No todos estos hechos corresponden a que haya un estado de intoxicación. De hecho, cuando conocemos los casos, lo primero que pedimos es establecer, por medio de la atención clínica con la Secretaría de Salud, si en realidad estas personas fueron objeto de un tóxico. ¿Y por qué es para nosotros importante establecerlo? Porque si logramos comprobar que estas personas fueron afectadas por una sustancia, por un fármaco, por un medio, lo podemos imputar a estos delincuentes un agravante en el hurto, es decir, que fueron colocados en un estado de indefensión. Coronel, si no se puede comparar, bueno, por obvias razones, por los años de pandemia, ¿cuáles cifras manejan ustedes de este año en comparación con el 2019, que sería el año con el que se podría tener la comparación? Bueno, tendríamos para el año 2019, al día de hoy, tendríamos 425 casos. Para el 2019, para el año 2022, al día de hoy, tenemos 615 casos. Es decir, estamos en un aproximado de un aumento del 25-30%, que obviamente es una preocupación para nosotros. Coronel, ¿quiénes están detrás de esto, de estos casos? Porque incluso el uso indebido, pero la exageración, digamos, en la dosis puede conducir a la muerte. ¿Qué organizaciones o qué han identificado ustedes? ¿Es solo una organización o cuántas organizaciones han podido lograr ustedes identificar que están acudiendo a esta práctica? Bueno, aquí debemos entender el fenómeno de dos maneras. Primero, sí o sí tenemos organizaciones dedicadas a este flagelo, las cuales principalmente actúan o delinquen en establecimientos públicos nocturnos. Para este año tenemos apenas 29 casos donde han sido personas víctimas de hurto en sus residencias, que han salido precisamente desde los bares o las zonas de recreación nocturna hacia sus casas, y allí son hurtados bajo esta modalidad. Cuando hablamos de esta modalidad delictiva frente al hurto a residencias, podemos hablar de organizaciones delincuenciales dedicadas a ello, toda vez que hay un contacto inicial en el bar, hay un seguimiento posterior a la salida del bar, y por último está prácticamente el hurto a la residencia, donde ya no solamente participan normalmente las dos damas que tenemos originariamente, sino que ya hay participación de vehículos y otras condiciones de una organización para poder transportar lo hurtado. Sobre eso en este momento tenemos 7 investigaciones abiertas. Vamos en un avance importante sobre ellas en un trabajo conjunto con la Fiscalía General de la Nación. Y también tenemos algunas personas que actúan de manera individual o en grupos de 2, máximo 3, que se dedican también, digamos, al hurto, pero ya no hablaríamos de una organización criminal, sino algunos actores criminales
que actúan en dúos o de manera individual para lograr, repito, timar a la gente, engañar a la gente y hurtarle sus pertenencias, que es lo que vemos normalmente de las denuncias que se refieren a hurto de personas en las vías públicas. Coronel, este año se han presentado personas fallecidas precisamente porque se les pasó la dosis con estos fármacos. Bueno, son dictámenes muy técnicos que ya entran, digamos, en el nivel de los peritazgos que hace toxicología. Tendríamos 1 o 2 casos este año reportados, pero hay que hacer una aclaración. Repito, es algo muy técnico, yo no soy médico, pero digamos que entre las normas de la experiencia podríamos hacer una aclaración básica sobre esto. Primero, el solo fármaco, de acuerdo a lo que nos han dicho los médicos, y de hecho lo hemos recreado casi que durante 15 días por los medios de comunicación, el solo fármaco causa un estado de depresión, me refiero a depresión cognitiva, el solo fármaco causa somnolencia, el solo fármaco obviamente lleva a las personas a un estado de inconsciencia. Las dosis que estas personas suministran puede ser desde 1 gramo o 2 gramos y pues ya eso depende de la naturaleza, de la composición del fármaco que usen y demás. Pero lo que sí hemos logrado ver es que como esta modalidad delictiva está ligada normalmente a actividades nocturnas, de fiesta, de rumba, donde está la ingesta también de alcohol y donde en algunas de las víctimas no solamente hemos detectado ingesta de alcohol, sino que hemos detectado también el consumo de sustancias estupefacientes, pues cuando se aplica un medicamento, cuando se ingiere un medicamento de estos, pues la condición médica puede ser que lo conlleva a la muerte por la ingesta combinada, y lo llamaríamos un cóctel de sustancias, que de acuerdo a la condición biológica de cada ser humano o de la condición médica podría llevarlo hasta la muerte. Coronel, dentro de las investigaciones que ustedes desarrollan, nos señala que 7. Aquí se podría hablar también, teniendo en cuenta que estos casos ocurren en algunas ocasiones dentro de los bares o se da allí las personas que están al acecho para aplicar, para darle la sustancia a sus víctimas. ¿Se han visto ustedes si hay participación de los bares o si ellos están trabajando de manera aislada? Porque usted mismo lo decía, aquí se necesita también todo un andamiaje, desde las mujeres que están o las personas que están dentro del bar, cuando sacan a su víctima y la montan en un taxi y allí ya hay complejidad y se las llevan a las viviendas. ¿Qué se ha evidenciado allí en la investigación? Bueno, hasta el momento estas investigaciones están en curso. Obviamente tienen todo un proceso judicial de verificación. Nosotros arrancamos desde las víctimas, porque son finalmente quienes nos dicen: yo estaba en este lugar, compartí con esta persona, alguien me ofreció un trago, a la salida del bar alguien más me abordó, recuerdo que llegamos hasta la casa bien, en la casa serví una botella de trago, me empecé a sentir mal y ya cuando desperté había sido víctima de hurto. Digamos que este es el relato más normal. En lo que tenemos hasta el momento, no podríamos señalar si hay una complicidad directa o no de los establecimientos abiertos al público, que de hecho los invito, mañana tenemos una rueda de prensa con la anuencia de mi general Camacho, señor comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y también del doctor Aníbal, el secretario de Seguridad, precisamente para contarles a los ciudadanos, para contarles a todos cuáles son los mecanismos que estamos utilizando ahorita desde la prevención, desde la disuasión, desde el control, desde la investigación criminal y la inteligencia frente a este flagelo de hurto y enfocados directamente a lo que, repito, hemos conocido como la modalidad delictiva de escopolamina. ¿Qué es importante? Decirle a la gente que necesita de su autocuidado, y estamos haciendo alianzas con la Alcaldía de Bogotá,
con Asobares, con todos aquellos que hacen parte de esta apertura económica, a que nos cuidemos, a que como ciudadanos nos cuidemos, estemos en estas redes con los bares, con los establecimientos públicos, ya que ellos son protagonistas, llamémoslo desde este punto de vista de la prevención. Y obviamente son para nosotros muy importantes en los temas investigativos para recolección de muchas cosas desde el punto de vista judicial. Recolección de testimonios, de entrevistas, recolección de videos, recolección de material probatorio que nos permita a nosotros llevar a buen recaudo estas personas que se dedican a esta modalidad delictiva. Y obviamente también entendemos que si se trata, si logramos establecer una cadena criminal, pues cada uno tendrá su responsabilidad de acuerdo a la participación en el delito. Coronel, para ir finalizando, uno de los casos más recientes en Bogotá y que conmocionó a la ciudad fue el del ingeniero Camilo Restrepo. ¿Allá hay algún avance? ¿Han podido ya identificar a las personas? Porque se dice que había unas mujeres involucradas. ¿Qué novedades hay en ese caso? Bueno, es un caso realmente con un desenlace pues muy lamentable. De hecho, pues aprovechamos esta oportunidad para manifestar de nuevo toda nuestra solidaridad con esa familia. Es un hecho desafortunado. Desde que conocimos pues de lo que sucedió y con gran parte del aporte que hemos recolectado en varias evidencias, en videos, en testimonios, en la persona que lo acompañaba a él, en las personas que tuvieron contacto posterior a la salida del establecimiento público, hemos logrado encontrar algunas variables, hacer algunas individualizaciones hasta hoy de personas y sobre todo importante es recrear todo el evento desde el antes, el durante y el después. ¿Qué les puedo decir? Ustedes entenderán que pues hay mucha información que no se puede compartir y que es importante que ustedes también entiendan la reserva nuestra, pero nuestro objetivo es aclarar, lograr un esclarecimiento pronto y rápido de los hechos. Digamos que vamos en un avance importante y no solamente por este caso, estamos trabajando sobre todos los casos que hemos tenido en esta misma modalidad. De hecho, hemos logrado ya algunas capturas importantes. De hecho, seguimos avanzando con la Fiscalía General de la Nación, seguimos avanzando con nuestros policías del cuadrante. Pero aquí, para aprovechar esta oportunidad que nos da hoy Semana, es decirle a la gente que tenemos que tener medidas de prevención básicas. Primero, no hay que, porque como nos decían las abuelitas y las mamás hace muchos años, no hay que recibirle absolutamente nada a ningún extraño, porque repito, todo es por la ingesta directa. Llámese un dulce, un vaso de agua, una cerveza, ya hablando en establecimientos públicos. No hay que recibirle absolutamente nada a ningún extraño en la calle. Esa es la primera recomendación para cuidarnos. Segundo, en estos lugares de rumba tenemos que estar atentos al trago que estamos consumiendo. Que nadie tenga acceso a él, que nadie vaya y lo cambie, que nadie vaya y le agregue alguna sustancia extraña. Tercero, pues nuestras relaciones en este tipo de lugares tienen que ser supremamente cuidadosas. Normalmente con personas que conozcamos, que tengamos alguna reseña, que sepamos que tiene un arraigo. Por otra parte, y es algo importante, y es precisamente enfatizar en todas aquellas aplicaciones o redes sociales de citas. Por allí también hemos encontrado que es el motor para hacer algunos encuentros de tipo personal, y algunas de estas personas pues aprovechan, claro está, para también proveer algún tipo de sustancia y llegar al hurto, que es su finalidad. ¿Qué han identificado, coronel, que han identificado allí con el tema de las aplicaciones precisamente a las que hace usted mención? Hemos identificado que son el mecanismo, no en todos los casos, digamos, es algunos casos, redes sociales de citas, redes sociales que conocemos todos, no sé si las pueden nombrar, Facebook, Instagram, Tinder, varias de estas redes, donde se hacen contactos iniciales con personas, después se encuentran, ya sea en lugares públicos, o hemos tenido también casos donde los invitan a sus casas,
y allí pues estos extraños aprovechan el espacio para suministrar este tipo de fármacos o sustancias. Y hay otra que es muy importante, y es cuál, que no en todos los casos hemos encontrado un rastro en sangre o en la orina de este tipo de sustancias. Muchas veces también estos eventos son causados por la ingesta excesiva de alcohol o la ingesta o el consumo excesivo de otras sustancias ya de carácter estupefaciente. Pues coronel Luis González, comandante de la SIJIN de Bogotá, pues esto es de suma importancia lo que usted señala, teniendo en cuenta lo que está pasando en la ciudad, las recomendaciones y cómo está actuando la policía. Vamos a estar pendiente de los resultados de esas investigaciones, de esas 7 en las que ustedes avanzan y también conocer quién está detrás de todo esto. Claro que sí, nuestro objetivo es precisamente lograr esclarecer estos hechos y con todo el componente que tenemos en la Policía Metropolitana de Bogotá, es primero llamar a las personas a la prevención, segundo combatir estas organizaciones delincuenciales o estos actores individuales que se dedican a la modalidad delictiva y hombre, les repito, mañana vamos a tener una rueda de prensa muy temprano donde vamos a desplegar un poco más de información para que los ciudadanos nos ayuden en la prevención, nos ayuden en la investigación y obviamente se comprometan todos con su cuidado. ¿Va a haber de pronto algún cartel de personas ya identificadas o algo similar, coronel? Bueno, usted ya se me está adelantando. Por lo menos algo para una abreboca, como dicen. Bueno, estamos trabajando sobre eso, estamos precisamente trabajando sobre eso porque el tema de la seguridad es un aporte entre todos, entre los ciudadanos, las autoridades, los medios de comunicación, la administración municipal, la fiscalía, todos necesitamos unirnos en contra de los delincuentes. Entonces mañana vamos a tener más información sobre esto. Pues estaremos pendientes mañana. Coronel, gracias por atendernos. Qué pena extendernos un poco, pero es un tema que le interesa a la ciudadanía. Claro que sí, estamos atentos, estamos para servirle. La SIJIN Bogotá de la Policía Metropolitana está siempre a su servicio. Muchas gracias. Y a todos ustedes, gracias por haber estado conectados con nosotros. Semana Noticias, el primer canal digital de Colombia, y ahí estaban también, escuchaban ustedes al comandante de la SIJIN de Bogotá hablando de estos casos que están generando preocupación. También el autocuidado es muy importante. Todos ustedes, gracias, y no se les olvide compartir nuestras publicaciones.